Señor Juan Valerdi, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Juan? ¿Todo bien? Todo bien. Todo Bueno, lo bien que puede estar en la Argentina, pero todo bien. no estás como la canción de Charly García. Estoy verde, no quiero estar verde. No, no estoy verde, estoy azul. Bien, bien, bien. Lo de verde obviamente tiene una connotación, ¿no? Ahora vamos a entrar en el tema, pero tiene una connotación. Así es, Juan, el viejo verde. sí, antes de meternos en el tema más, más importante, quiero preguntarte algo antes de ingresar en el tema que vamos a hablar hoy, que es dolarización. Parece que hay una secuencia de la derecha argentina, radicales, pro, junto por el cambio, que empiezan a armar un discurso de dolarización de la Argentina. Así que antes de entrar en ese tema, quiero preguntarte algo que tiene que ver con las preguntas que nos llegan desde la gente. Dale. A ver, en un momento el señor Matías Culfas, ¿te suena? Matías Culfas. Sí, Eh, algo. sí. Yo le digo Culfalais, porque ahora en la guerra contra la inflación es el general Alais reencarnado, Culfalais. Uy, eso fue durísimo. Eso sí que fue durísimo. Eso sí que fue duro. A ver, una de las partes del discurso de Matías Culfas, quiero saber, porque estas preguntas que hicieron, por ahí la gente no lo entendió bien, pero algunas personas entienden que el señor Matías Culfas dijo que iba a subsidiar, a ver si me entendés bien la pregunta, o si yo entendí bien lo que nos preguntaron, que iba a subsidiar a las molineras para que, por esa historia, el pan salga más barato. Quizás vos tengas una explicación mucho más de economista, que obviamente yo no lo soy. Claro, este es el famoso fideicomiso que largaron estos días, que es la única artillería de la guerra contra la inflación y que por cierto es más o menos un rifle de aire comprimido en esta guerra. Básicamente se quitó una rebaja de 2 puntos porcentuales que tenía de retenciones la exportación de harina y de aceites, y de harina derivada de granos, digamos, que no es trigo, y con ese dinero que se obtiene de ahí, que no es nueva retención agregada, sino quitarle una rebaja, lo cual se puede hacer sin necesidad de pasar por el Congreso, con ese dinero tratan de compensar a los molinos que hacen harina de trigo para que vendan la harina más barata de lo que saldría aplicándole un trigo a valor internacional, digámoslo de esta manera. Entonces le dan dinero para que la harina salga como si se desenganchara del valor internacional del trigo. Ponelo de manera simple, es eso, no es mucho más complicado que eso. El problema es que los molinos es muy difícil de controlar esto, cuánto muelen, cuánto no muelen, cuánto venden, cuánto no venden, etcétera, y también hay que controlar a los funcionarios que aplican eso, ¿no? Pero bueno, suponiendo que los funcionarios son totalmente honestos y transparentes, también del lado molinero ya sabemos que no es. Ahora, Juan, siguiendo con el mismo tema, este fideicomiso que se armaría, supuestamente, o que ya se está armando, ¿no era mejor, en vez de hacer toda esta historia del fideicomiso, de los puntos y todo eso, no era más fácil negociar directamente para que no suban el pan? O sea, no te saco, no, te pregunto por de vuelta, sin ser economista y tratando de entender un poco la situación, o buscarle la otra forma, ¿viste? O sea, negociar con las panaderías, olvídate, primero porque son muchos miles y no hay forma. Segundo, los tipos, si les llega la harina con un precio duplicado, que es lo que se derivaría de un trigo que se duplicó el precio, no necesariamente pega tanto en el precio final del pan, pero pega. Y entonces, como han comprimido mucho sus ganancias en el momento de la pandemia y en momentos en que el macrismo los comprimió porque no vendían, porque estaba demasiado cara para la población por el salario, que lo sigue estando, es difícil que vos logres que absorban la suba de la harina por la suba del trigo. Entonces, podrías decir, bueno, entonces le pongo retenciones al trigo. Lo que pasa es que para ponerle retenciones más altas al trigo tendrías que pasar por el Congreso, por ley.
y entonces ahí es donde el gobierno tiene un problema, digamos, ¿no? Sí. Que la oposición está queriendo bajar las retenciones en vez de subirlas, como se vio en la discusión del FMI y como se vio en la época del macrismo, digamos, más allá de que después reculó porque no tenía más remedio. Pero lamentablemente este camino tampoco es un camino muy, muy virtuoso, el del fideicomiso, no necesariamente alcanza. De hecho, había un fideicomiso con objetivos parecidos para el aceite de girasol y el aceite de girasol igual se fue al carajo, digamos. Así que para el caso no necesariamente funciona. Esta pregunta con respecto a este último de este tema, no sé si vos podés tener la información o conocés. Hoy escuché a un señor muy bien vestido que dijo textual que, por ejemplo, la incidencia de... Escuchá esto, que esto es real, que la incidencia de la harina en el pan era un 12%. Sí, lo escuché. Es representante de los exportadores y de algún modo indirectamente de los molinos y demás. No me consta que sea real eso. Ahora, como te dije antes, si realmente pesa el 12%, pero de un día para el otro duplica su valor, hay dos posibilidades, que empiece a pesar el 24% o que suban el precio del pan. Lo que él decía en realidad es, si pesa solo el 12% y el pan, ponele, sale, no sé, 200 mangos, no tiene sentido que suba mucho más de 20 pesos, porque eso es lo que representa, ¿no? 24 pesos, y no de 200 a 250. Bueno, no es tan fácil la cuenta, pero de todos modos hay que ver si realmente pesa solo eso la harina y cómo están los márgenes de los panaderos después de mucho tiempo en donde se ha desenganchado mucho el precio del alimento y en particular el del pan, de los salarios, con lo cual seguramente están vendiendo mucho menos que antes y eso hace que tengan que ganar más plata en menos kilos. Esta situación, mira, te dije lo último, pero bueno, voy a agregar esto. A ver, la gente tiene muy poca memoria, pero esta situación, en la época de Macri, vos te acordás que, yo no sé si es exacto esto de números, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, una época había el mismo problema, pero la harina había subido, yo no me acuerdo si era de 200 a 800, una barbaridad, pero no se hablaba de esto, ¿vos te acordás? Sí, no, pero no había sido una suba del trigo como la actual, ni mucho menos con la velocidad que ocurrió ahora. Ahora obviamente tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre Rusia y Ucrania son los dos países que aportan el 30% del comercio internacional, es decir, no de producción, no producen el 30% del mundo, sino que aportan a lo que se exporta en el mundo, o sea, lo que queda después de consumirlo en tu país, aportan el 30%, o sea, del comercio exterior. Eso obviamente tuvo un golpe importante en el precio que lo llevó a duplicarse en pocos días y es lo que está pasando ahora que no había pasado antes en este nivel. O sea, no recuerdo cuando pasó algo parecido, tan rápido y de duplicación. Vamos a pasar a la dolarización. A ver, si este país... Mirá, antes te quería decir una cosa. Decime. La guerra contra la inflación, fíjate que están diciendo que ahora los van a obligar y los están apretando para retrotraer los precios a febrero. Febrero es cuando la guerra ya había ocurrido, el 24 de febrero, no pegó de lleno en la inflación, pero ya eran precios altos, digamos. O sea, lo que están tratando de hacer ahora es evitar la suba derivada de lo que pasó en marzo con la guerra, ¿correcto? Y esto que estamos hablando de la harina y demás. Primero que al haber anunciado la guerra con 3 días de anticipación, obviamente para cuando empezaste a empujarlo o aplicarle algún tipo de aprete para que retrotraigan los precios, ya habían remarcado todo 12, 15, 25%, sabiendo que en algún momento les iban a pedir que retrotrajeran. Entonces es como si vos le dijeras a Brasil que lo vas a invadir, entonces te invaden Misiones entre Río y Corrientes y después decís, no, como mínimo tenés que retroceder hasta Misiones. Y sí, es lo que ya te habían sacado, ¿entendés? Ese es el problema de anunciar una guerra con 3 días de anticipación y de aplicarla con 4 o 5 de anticipación, o sea, más tarde, 5 días más tarde, ¿no? Así que lamentablemente esa guerra vamos perdiendo por afán. Igual es muy increíble que algo en este país, haciendo todo lo que dicen que van a hacer, retrotraigan algún precio. ¿Qué panadería va a volver a bajar los precios? Yo creo que eso es imposible. No, y no
es solo la panadería, son todos los productos alimenticios, digamos, que todos han sufrido subas importantes, independientemente de que eso no viene ni tiene que ver con la exportación ni con la guerra de Rusia-Ucrania. A ver, siempre estás abriéndome una puerta. Una vuelta yo te lo pregunté esto, obviamente me dijiste que no en ese momento porque no pasaba. Yo creo que ahora, después de algunos meses, los precios de la manera que se están acelerando, esto es una... A ver, yo quisiera no decirlo, pero esto es una pequeña hiperinflación encubierta. Técnicamente, según la Asociación Internacional de Contadores, que existe efectivamente, aunque parezca un chiste, si acumulás 100% en 2 años o 200% no me acuerdo cuántos años, estás técnicamente en hiperinflación. Ellos lo miran mucho respecto del ajuste por inflación de los balances de las empresas y demás. O sea que nosotros hace un par de años sí que estamos en hiperinflación, al menos a los efectos contables de los balances internacionales y demás. Pero bueno, ponerle nombre de alta inflación o hiperinflación es una cuestión semántica. La mata a las manos sería en criollo, ¿no? Ahí está. Esa era la pregunta y esa fue la respuesta. Porque... Sin viso de que afloje, porque no se están aplicando medidas que lo hagan aflojar y porque ahora está la excusa de la guerra. Así se acabe la guerra mañana, yo creo que van a seguir aplicando, digamos, y van a decir, no, ahora es por el dólar, mañana va a ser por los chips, después porque va a faltar petróleo, siempre hay una excusa. Siempre tiene una excusa, lamentablemente siempre la paga el que está más abajo y yo creo que estamos muy complicados, Juan. Realmente la situación está muy complicada. La definición técnica de inflación es suba generalizada de precios. Lo que no dice esa definición, que es muy economista, es que hay un precio que normalmente va por atrás, que es el del salario, el precio del trabajo. Claro. Entonces, ese es el problema de la inflación alta, porque vos podés tener una inflación alta del 20-25, como hubo en los últimos años del kirchnerismo, pero con un Estado que está encima del empresariado más concentrado para que el salario de los trabajadores no se quede atrás. Y entonces lo tiene a raya al tipo concentrado y logra que en las paritarias se saque un número bastante parecido. Bueno, eso no está pasando ahora porque el Estado está mucho más tímido y está casi neutral, lo cual es estar de hecho del lado de los concentrados. Porque si vos sos neutral y la inflación es 60 anual y los asalariados en el mejor de los casos 2-3 gremios le empatan, pero todos los demás gremios y todos los informales pierden por un poco en la guerra, entonces el Estado neutral está jugando para ello, lamentablemente. En el caso del macrismo jugaba alevosamente a favor de los monopolios y oligopolios peores de la Argentina, en detrimento de los trabajadores y de los asalariados, de los jubilados y también de las pymes, ¿no? Juan, a ver, yo no sé si hay una explicación lógica o coherente, porque viste que se habló ahora de una suba de salario del 45%, pero esa suba de salario recién va a ser el 45% en diciembre, o sea, va a haber 4 cuotas de aumento de salario. Estás hablando del salario mínimo. El salario mínimo vital y móvil, claro. Sí. A ver. Es la suba del año 2022, o sea que lo vas aplicando en 4 cuotas y en el total del 2022 sería 45%, que claramente va a estar por debajo de la inflación, que yo calculo que como vienen las cosas va a andar más cerca del 60 que del 50. Y yo te pregunto esto de vuelta, sin ser economista, porque debe haber un montón de variables, pero ¿por qué no hay una... Ya sabemos el tema de la debilidad de Alberto, pero ¿por qué no puede haber un decreto de que, por ejemplo, ese 45% sea de la misma forma que aumentan los precios en las góndolas? O sea, directo. ¿Me entendés? O sea... No, pero lo que pasa es que cuando negocian ese 45% están suponiendo que la inflación del año va a ser 45% y la inflación no es toda el 45% en 2 meses. Se supone, como vimos en el mes de febrero, 4,7, más allá que alimentos fue 7,5, después el 5, después el 4, así. Entonces dice, bueno, así vienen los precios subiendo, así viene el salario vital y móvil. Obviamente va a ir así, pero perdimos 25, 30 puntos o más en el mínimo vital y móvil, tal vez más, durante el macrismo. Entonces lo tenemos que recuperar. Bueno, pero esa es otra discusión. La forma en que te dan el aumento de 45 en este caso se supone que tiene que ver con la forma en que van subiendo los precios de los alimentos. Si un año coincidieran, digamos, tendría sentido que cada trimestre sea un cuarto, digamos,
más allá de que no es exacta esa la cuenta, pero simplificando la matemática financiera, cada trimestre es un cuarto del anual, ¿entendés? Sí, aparte tomando el valor de la inflación que dice el INDEC que siempre está un 40% abajo de la real, ¿o estoy equivocado? No, un 40% debajo de la real no creo, porque si no sería un escándalo como en la época de Moreno. Perdón, Juan, perdón, déjame que te interrumpa, pero se supone que estamos hablando de alimentos y la inflación fue 4,7, la del INDEC, pero la de los alimentos fue 7,5, me parece. No. 4,7 fue la suba de febrero, Sí. dicha por el INDEC, de la canasta básica total, que incluye los alimentos y muchas otras cosas como gastos en vivienda, en transporte, en salud, vestimenta, esparcimiento y un montón de otras cosas. Esa es la canasta básica total. Eso subió 4,7 en febrero. La canasta básica alimentaria es una parte de esa canasta básica total, que más o menos calculale para la gente más pobre debe ser el 50% y para la gente más rica el 20-25% de su canasta, y esa subió el 7,5%, ¿ok? O sea, eso lo dice el INDEC también, ¿entendés? Bien. Cuando vos hablas de inflación hay muchas cosas metidas adentro, pero no es que dijo 4,7 y otros dicen que los alimentos 7,5, son dos cosas separadas que se miden y que están combinadas en la canasta básica total. Perfecto, bueno, muy bien aclarado, muy bien aclarado. Este no se lo acabo de dar a mis alumnos de macroeconomía, por eso lo tengo más que fresquito para explicarlo fácil para chicos de 19 años. Claro, es perfecto porque, viste, o sea, uno ve una cosa y después ve otra y por ahí no lo entiende, ¿me entendés? Entonces está perfecta la aclaración. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, la canasta es una canasta que está hecha en base a una encuesta nacional de hogares vieja, tiene más de 10 años estoy seguro, tal vez 15, y que no refleja necesariamente la realidad de cómo acomodó la gente sus consumos, tanto la de alimentos como la otra, la de vivienda, esparcimiento, etcétera, porque al hacerse pelota el salario real, como se hizo pelota durante el macrismo y no se ha recuperado, y en la pandemia siguió bajando, la gente cambia su nivel de consumo de cosas que no son comida, de esparcimiento, de esto, de lo otro, eso cambia y eso no está reflejado en la canasta que está midiendo el INDEC porque no se puede hacer, estadísticamente tiene que hacer otra encuesta, ¿entendés? Sí. Y eso hace que en realidad mucha gente sienta que esas subas no representan lo que pasó con su gasto, ¿entendés? Pero bueno, el INDEC lo que hace es medir la evolución de los precios, no lo de una familia real, sino de una familia que se hace como hipotética para poder ir comparando en el tiempo, ¿entendés? Si vas todo el tiempo cambiando esa familia o los consumos, no podés ver qué pasó con los precios. Sí, mirá, está bárbaro lo que decís, porque por ejemplo, acá tengo un mensaje de José que vive en Hurlingham, que él dice que es increíble, o te dice que te traslademos este comentario, que por ejemplo, él ve, por ejemplo, que el INDEC habla de este 4,7%, pero por ejemplo, qué sé yo, el 1 de febrero dice que compró un kilo de tomates a 150 pesos y 15 días después lo pagó 500. Con la lechuga lo mismo. Sí, de todos modos, frutas y verduras es, dentro de la canasta básica de alimentos, es el único rubro que seguro todos los años, pase lo que pase con la inflación, sube y baja un montón en cada uno por cuestiones de estacionalidad, por cuestiones de eventos climáticos, por una sequía, un granizo, que puede subir o bajar muchísimo, pero se supone que la gente se acomoda. O sea, si el tomate, yo lo veo, yo en casa consumo mucho fruta y verdura, y en determinados momentos, hace poco tiempo, el tomate fue un cuerno, y obviamente hay un montón de gente que no compra tomate en ese momento. Y después vuelve a bajar y se acomoda. Lo mismo pasa con los cítricos, cuando es seco, cuando es seco. O sea que eso no hay que tenerlo tanto en cuenta. Ahora, un punto importante, la canasta básica alimentaria está no diseñada por el Ministerio de Salud como lo ideal para que una familia consuma, ni tampoco diseñada en base a la mayoría de los argentinos. Bueno, en realidad eso teníamos que verlo porque básicamente esa encuesta nacional de hogares, esa canasta de alimentos es lo más parecido a lo que come alguien que está al borde de ser pobre, ¿ok? O sea que sería la canasta básica realmente, la de supervivencia. Tiene muchas harinas en formato de fideos, en formato de pan, tiene bastante carne, aunque ahí puede haber un mix de pollo, de cerdo, de novillo y demás, y tiene bastantes lácteos también y demás. Muy poca fruta y verdura, comparado con consumir por clase media,
y dentro de la verdura mucha papa que es barata y llena fácil y cosas así. O sea que, insisto, esa canasta, desde el punto de vista del gasto, no es representativa de la mayor parte de la clase media argentina, pero sí puede serlo de los pobres. Por eso cuando decís el número que implica un gasto para una familia tipo en alimentos, te dicen que no existe, que es un delirio ese número. En realidad, ese gasto, dice la familia de clase media o de alta, en realidad representa el gasto en alimentos de alguien que está al borde de la pobreza o de la indigencia. Sí, que estamos hablando de arriba del 40% de los argentinos. Claro, por eso te decía que en realidad, yo decía, no es tan representativo, pero bueno, en el fondo, lamentablemente ahora sí lo es. Bueno, quiero pasar al tema que importa también en todo esto, que es, por ejemplo, te diría que hoy un kilo de pan vale $1.50, más o menos, al dólar azul, obvio. Al dólar azul, Claro. al dólar ilegal. Exacto. Y mucha gente de ese espacio político derechoso ya empiezan a hablar de dolarización. Muchos. No solamente del PRO, de Juntos por el Cambio, sino también radicales, que es una cosa ya casi de una película, ¿viste? de Disney. En realidad, desde 1991, desde que se largó la convertibilidad, nunca se dejó de hablar de dolarización y siempre se trató de imponer la dolarización en la red. ¿Qué implica la dolarización? Varias cosas. La primera es que quedás atado a Estados Unidos, que es el que imprime los billetitos que circulan en tu país. O sea que difícilmente vos estés dolarizado, con dólares circulando en tu economía, el billete, perdés tu dinero propio y te puedas hacer el loco con Estados Unidos o tener algún tipo de patada de tablero del FMI o de alguna cuestión geopolítica y demás. Ya, tenés que estar como Duque ahí pegadito a Estados Unidos, que es el que te provee de dólares, porque si no, colapsa tu economía. O sea que en este momento no sería casual hablando de eso por cuestiones geopolíticas, porque nos quieren pegar a Estados Unidos, que está empujando en el mundo contra China, contra Rusia. Así que no es casual eso. Segundo punto, si alguien es violento y pega mucho en la calle, se pelea y demás, la solución, nadie va a pensar que se corte el brazo derecho. Primero porque el tipo va a quedar imposibilitado de laburar o de hacer un montón de cosas. El Estado tiene dos grandes herramientas que son la política monetaria y la política fiscal, que son cobrar impuestos y dar subsidios. La monetaria tiene que ver con emitir billetes, con largar guita a la calle, la tasa de interés que fija el Banco Central, que es muy relevante, y el tipo de cambio. Todo eso está en lo monetario. Si vos le cortás el brazo derecho, es que no manejás más tu tipo de cambio, porque tenés dólares, o sea que el tipo de cambio es el que tiene el dólar contra las demás monedas en el mundo, y no podés manejar la tasa de interés, porque si salís de lo que es la tasa de interés de Estados Unidos o de otros países, más tu riesgo, o tenés una salida fuerte de capitales o tenés una inundación que después se te convierte en salida y te lleva a punto. Y lo tercero es que al no tener capacidad de emisión de moneda propia, no tenés la posibilidad del Estado de financiarse en una emergencia, como nos pasó la pandemia con ese mecanismo. Pero lo más grave que tiene la dolarización, que lo impulsa, por eso lo impulsan, es que cuando los salarios en dólares están hechos pelota, como ahora, en las inflaciones, si vos en ese momento dolarizás, cristalizás, congelás la relación entre los salarios y todos los demás bienes de la economía en dólares. ¿Entendés? Entonces, lo que hiciste es dejar un salario en el caso, por ejemplo, del salario mínimo que estamos hablando recién, no llega a $200 ilegal. La jubilación es lo mismo, la mínima no llega a 100 por casualidad. Y así, y el salario promedio y los salarios de la gente, todo queda congelado en dólares. Obviamente, el momento ideal para todas las empresas, grandes empresas, multinacionales y demás, para hacerlo, es cuando hicieron mierda el salario, que es lo que ocurrió en los últimos 6 años. Entonces, si lográs eso, primero tenés eso que acabo de decir con el tema de los costos salariales y de la mansedumbre de la población desde el punto de vista de que pelear los salarios después es mucho más complicado porque te lo comparan a nivel internacional. Y segundo, para jugar capitales, que es un deporte al cual las multinacionales que operan en la Argentina y en el mundo y los grandes empresas nacionales son muy afectos, para jugar es ideal.
Porque si vos estás dolarizado no podés cerrar las fronteras y no dejar moverse el dinero. ¿Entendés? Es muy difícil hacer las dos cosas. Porque si no dejamos moverse el dinero, ¿de dónde van a salir los dólares si no les imprimís vos? ¿Entendés? Así que tiene todo un combo que es letal para cualquier país del mundo. Y no puede, obviamente resuelve la inflación, porque la inflación en dólares es muy complicada. Más allá de eso, en El Salvador y en Ecuador tienen problemas de inflación en dólares, pero lo que hace es liquidar la capacidad del Estado, de las herramientas del Estado, y liquidar a los salariados y acoger a su reducción salarial en dólares y olvidar, no la recuperamos. ¿Dejaría de funcionar el Banco Central en ese caso? Estaría pintado, sí. Estaría absolutamente pintado. Y Sueño de Milei, que además lo podría dinamitar cualquier. ¿Y cuánto tendríamos que tener mínimamente de reserva si quisieran dolarizar? Eso sería casi imposible. No, eso es irrelevante en realidad, porque vos si te dolarizás y te abrazás a Estados Unidos, te pueden dar de alguna manera liquidez para la eventualidad de que la gente quiera sacar el dinero de los bancos. En realidad, el ajuste, digamos, de decir, donde decía, bueno, y la otra discusión es a qué tipo de cambio dolarizar, ¿no? O sea, ese es un temita. No es lo mismo hacerlo a 100 que a 200 o a 400. Y ahí es donde congelaste esto que te decía yo. ¿Ok? Entonces, eso vos lo haces contablemente. Es decir, todo lo que tenían, por ejemplo, redondeemos 100 pesos, ahora tienen $1 en el banco o en donde sea. Eso es todo digital, digamos, porque en el banco la mayor parte de la plata está en el banco, no está en billetes y moneda circulando, ¿entendés? Y vos decís, bueno, como me abracé a Estados Unidos, aunque esté en decadencia, me van a prestar plata si eventualmente necesito darle, porque hay gente que está sacando la guita del banco porque no confía en esto. Así que en ese sentido no tenés problema. Obviamente, antes de dar el paso de dolarizar, hablás con Estados Unidos y le decís si eso está sentado. Más vale que va a estar porque se gana uno de los 3 países latinoamericanos más importantes, se lo mete en el bolsillo y es casi imposible salir de una dolarización sin que se lleve puesto al gobernante que lo haga. Por eso en Ecuador no lo sacó Correa y por eso el Salvador no lo sacó el Estado. Si vos lo sacás, corres el riesgo de que se te lleve puesto por una hiper, cualquier cosa. Cuanto más sanes está, peor todo. O sea, un 2001. Bueno, basta ver lo que pasó con la convertibilidad cuando salió. Claro, bien, 2001. Sí, que no era una dolarización, pero se le parecía porque era, supuestamente, por cada peso circulando había $1 en el Banco Central. Lo cual no era tan real, pero estaba ahí. La verdad que es una clarísima explicación de lo que, siempre venís hablando y bueno, y lo primero y primordial que hay que decir es que, bueno, pasaríamos a ser absolutamente dependientes ya sabemos de quién, del norte. Absolutamente. Y además facilitaría mucho la fuga de capitales, que es en realidad uno de los peores problemas que tiene la Argentina y que arrastra todos los demás problemas. Por ejemplo, la inflación, los salarios bajos, la deuda, todo eso está arrastrado por la fuga de capitales. Juan, antes de despedirte, me gustaría, hoy es 23 de marzo, mañana se conmemora otro día de ese tan fatídico año 1976, Memoria, Verdad y Justicia. Me gustaría alguna reflexión tuya sobre esto, sobre este día que vamos a tener mañana. Nunca más de los derechos humanos, pero nunca más, valga la redundancia, de económico. ¿Y por qué digo esto? Porque hay 2 leyes fundamentales que hizo Martínez de Oz y que están intactas. La ley de entidades financieras que regula el crédito, el ahorro y demás de los argentinos y que es el corazón de lo que hace el Banco Central, que por cierto muchos, como hemos hablado, muchos en el Banco Central se sienten cómodos con esa ley de Martínez de Oz de entidades financieras del 77, eso es nefasto y un nunca más económico tendría que voltear todo lo que haya hecho Martínez de Oz, que tiene que ver con un país absolutamente dependiente y una estancia grande más que un país. Y la otra es la ley de inversiones extranjeras que la hizo Martínez de Oz en el 76, fue de las primeras leyes que hizo, que fue la que extranjerizó el sistema productivo argentino, pero después vino Cavallo y la empeoró, la hizo mucho más horrible para el desarrollo argentino y le permitió a las multinacionales entrar en las privatizaciones y en sectores relacionados con la defensa, estratégicos, con la soberanía y demás. Esas 2 leyes implican sistemáticamente que yo vea que no hay un nunca más económico.
y para que la Argentina, de alguna manera algún día, tenga un desarrollo posible donde los 44 millones de argentinos estén incluidos, necesitamos que haya un nunca más económico y que volteemos esas leyes sí o sí, porque si no, vamos a seguir teniendo el legado de la dictadura cívico-militar. Me quedo con esa frase última, un nunca más económico, Juan. Eso sí, y yo la vengo diciendo desde hace 3 o 4 años, antes de que se escribiera un libro que le pusieron ese nombre, y antes de que lo dijera Cristina, que lo dijo en algún discurso, así que no es que me copié de ellos. Pero no es que lo inventé, a todos se nos puede ocurrir algo tan obvio como que falta el nunca más económico, ¿no? Tremendo. Juan, siempre agradecidos, te mandamos un abrazo, que tengas una buena semana y nos volvemos a encontrar. Abrazo inmenso, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.